Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao módulo As saídas da sala de aula e suas formas e os espaços não formais de ensino, do nosso curso de ensino não formal. Hoje nós vamos conversar com o professor Diego Garcia, da Universidade de Valência, sobre a importância do trabalho de campo, algumas exemplificações que ele vai poder nos falar aqui. E como está sendo feito esse trabalho de campo em meio à pandemia da Covid-19? Destaco que é importante vocês assistirem, ter acesso aos outros materiais do nosso curso, dos nossos módulos, e estamos à disposição aí para tirar dúvidas e esclarecer aí durante o nosso percurso. Sem muito mais delongas, eu vou falar um pouquinho do professor Diego. Ele é professor da Universidade de Valência, na Espanha, e ele se dedica, hoje dedica o seu doutorado a representações sociais do meio rural. Também trabalha com ensino de geografia, didática das ciências sociais, voltado para a geografia. Então, assim, eu vou passar um pouquinho a palavra para ele para a gente começar a nossa conversa, tá certo? Muito obrigado desde já, professor Diego, pela participação, pelo empenho e pela dedicação aí para uma educação de qualidade, uma educação voltada para a cidadania. Pues Odair, buenas tardes. También a ti, gracias por la invitación que me has hecho, tan amable, por contar conmigo para espero que sea un debate, ¿no?, entre el tema que vamos a poner en cuestión aquí, y espero que también sea útil para estudiantes y para docentes que nos pueden escuchar, ¿no?, a partir de la entrevista, ¿no? Nada, decir únicamente que, bueno, mi carrera ha dado un giro, ¿no? Yo me formé en este campo, en el campo espacial, pero que realmente cuando fui estudiante de posgrado no vi nada sobre la manera de enseñar esta materia. Y después pues fui consiguiendo a base de máster, de doctorado, de formación personal, y giré, digamos, hacia la rama digamos, de la enseñanza espacial, y por tanto es ahí donde ahora pues, podré aportar pues sobre todo mi experiencia, aunque corta, sobre esta temática, y espero que se pueda, digamos, enriquecer el debate con más aportaciones, ¿no? Así que, pues, cuando queráis podemos comenzar. Perfeito, professor Diego. Então, assim, temos algumas questões aqui que nós vamos conversar para tentar entender a complexidade e a importância do trabalho de campo no ensino, em especial, claro, no ensino de ciências humanas, aqui no caso, no ensino de geografia, no ensino de história. Bom, a primeira pergunta, né, que eu faço é qual a importância da realização do trabalho de campo para a educação? Você pode falar um pouquinho sobre? Sí, sí. Pues mire, yo creo que el hacer, digamos, todo, todo el trabajo de campo es importante en cualquier área, conocimiento. Es decir, siempre pensamos más a lo mejor en las ciencias que tienen que ver con ese medio, en la biología, en geología, ¿no? Cuando pues una persona toma datos sobre plantas, sobre rocas, sobre suelo, pero también es importante en el área social. También es importante que una persona pueda salir en su ciudad, pueda salir en su barrio, en su medio social, para hacer entrevistas, para hacer encuestas, ¿no? Y al final todos ellos, el área natural, el área social, todos ellos que hacen esa investigación o ese trabajo de campo, tienen un fin, que es el fin de conocer mejor esa parcela de ese mundo real en el que se mueven, hacer una investigación y ofrecer esos resultados por medio de informes o de otras investigaciones para hacer estudios de diagnóstico o también, digamos, dar cuenta sobre problemas sociales o ambientales que tenemos, ¿no? Claro, si nos vamos más hacia el área de la enseñanza, pues aquí sí que es un recurso que yo diría que es imprescindible, es muy importante. Muy importante hacer ese trabajo de campo desde principios, desde que llevamos a los niños al colegio con 3-4 años, es importante. Es importante hacer el trabajo de campo. Yo creo que es importante porque hay que pensar en que una parte de los contenidos
digamos, que trabajamos en ese currículum que tenemos, pues se pueden poner en marcha cuando hacemos ese trabajo de campo. Además, se van a poner sobre la mesa un conjunto de habilidades sociales, habilidades también, digamos, de comunicación y también la comprensión de problemas y de los elementos que nos afectan como ciudadanos de un mundo cada vez más global. Y aún más, si tengo tiempo también para contarlo, es el caso de la educación que tiene que ver con nuestra área, el área espacial, todo lo que tiene que ver con el mundo de la geografía. Eso es todavía más importante porque el interés que tenemos es conocer ese espacio del cual somos parte y, por tanto, entender ese espacio, esa realidad a cualquier escala requiere hacer ese trabajo de campo, requiere que el estudiante se inicie en la toma de datos, en hacer pequeñas entrevistas, en conocer las vivencias, cómo las personas perciben ese espacio, los elementos que componen también ese paisaje y también llegar a formular hipótesis de trabajo sobre ese mundo real que tenemos, ¿no? Y por tanto, como decía antes, se puede comenzar a hacer ese trabajo de campo en cualquier nivel educativo. Y como digo, más en nuestra área espacial, en ese espacio geográfico, donde además ya tenemos pues, una fuerte influencia de autores clásicos como Vidal de la Blas, como Carl Sauer, que ya tienen un fuerte impulso en el siglo XIX a hacer, digamos, ese fue trabajo de campo que hoy todavía pues hacemos en escuelas y en diferentes centros cuando también tenemos el interés de formar a estudiantes en el conocimiento del espacio. Como vocês puderam perceber, pessoal, a saída de campo, ou também chamado trabalho de campo, é muito significativa para a compreensão e leitura da realidade desse aluno, dessa aluna. E dessa forma é interessante realizá-lo quanto mais cedo, melhor, para que o aluno, a aluna, o estudante consiga interpretar melhor o espaço e resolver os problemas socioambientais de uma forma mais produtiva na sua vida. Excelente. Apontamento, professor. A segunda pergunta é: como as saídas da sala de aula podem contribuir para a formação cidadã do aluno, da aluna, ou seja, dos estudantes de uma forma geral? Bueno, yo creo que aquí hay que dejar claro, ¿no? Que una cosa es hacer ese trabajo de campo como técnica que debe estar presente en cualquier visita que hagamos de estudio, ¿vale? Salida de campo. Si hacemos una salida de campo con estudiantes, pero no hacemos digamos, trabajo de campo, entonces haremos otra cosa. Será una excursión que tendrá un fin de ocio o similar, pero no vamos a contribuir a la formación de personas con criterio, autónomas, que es a fin de cuentas lo que queremos hacer cuando se educa en este aspecto de la ciudadanía, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que la formación en este aspecto, la formación en la ciudadanía es esencial, es vital en cualquier campo de conocimiento. Por encima de enseñar el contenido curricular, debemos pensar que estamos creando personas que cuando llegue el momento de acabar esa enseñanza media, lo que se llama en Brasil ese ensino medio, pues van a tener la posibilidad de tener una vida autónoma, de tener un empleo, de tener una vida independiente de su familia y por tanto ahí es la escuela la que
debe estar presente en esa formación con criterio de personas autónomas y con un pensamiento, digamos, que le permita poner en marcha su proyecto de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, cualquier contenido escolar, o al menos lo más importante es que el profesor quiera poner en marcha, deben trabajarse cuando se haga esa visita de estudio a un lugar, ¿no? Y eso implica que el estudiante sea capaz de cuestionarse aquello que está viendo en esa salida, aquello que está percibiendo, que se lo cuestione y que lo pueda entender a partir de los contenidos que estudia en clase, ¿no? Que pueda contrastar la información y que extraiga datos de salida de campo. Y a partir de ahí podrá entender que tiene datos, que los datos no son una opinión y que esos datos le van a permitir tener los argumentos para poder participar en la vida pública, desde votar a su alcalde, a su presidente del gobierno de su país o tomar una decisión clave sobre el futuro, por ejemplo, de su barrio, donde se debe construir un hospital o donde construir un colegio en ese sentido. Y esto es muy importante cuando hacemos esa salida de campo en un espacio vivido, un espacio próximo a su centro escolar, porque además el estudiante que toma datos y que es capaz de cuestionar ese mundo que él tiene fuera, se va a sentir más activo a la hora de poder participar y poder, digamos, tener esa participación, poder estar activo en esa vida pública es lo que se pretende cuando se forma en la escuela o se quiere formar a ciudadanos con criterio propio en ese sentido, ¿no? Y por tanto, ese trabajo de campo es lo que nos permite que el estudiante pueda poner en marcha todos los sentidos, pueda ver, pueda oler, pueda incluso también tener gusto, ¿no? Probar un alimento cuando visita, digamos, una cafetería o visita un lugar, un espacio cultural también, pueda tocarlo, ¿no? En ese sentido y pueda también, en definitiva, repensar esa realidad que observa con ojos que son cada vez más experimentados, con ojos que le permiten poner en marcha un conjunto de habilidades y de toma de, digamos, de decisiones también importantes y tener ese compromiso por la ciudadanía de la cual también es parte. Porque a veces, sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes más jóvenes y le decimos que tienen que formarse como personas críticas, como personas de su mundo global, ciudadanos, parece que ese concepto queda como vacío para ellos o como lejano, cuando realmente se dan cuenta que formarse como ciudadanos críticos es una acción que hacemos todos los días, ¿no? Y que además se puede trabajar en campo, con visitas de estudio, pues creo que es clave esta cuestión. Y otra vez vuelvo a mi materia de origen, al caso de la propia ciencia, de la propia disciplina geográfica, para que nos demos cuenta que se fomente ese pensamiento global, es decir, ese método comparativo de áreas, de problemas sociales, de problemas de tipo social, ambiental, cultural, que trabajemos digamos, con realidad de campo, pues es muy importante para que actuemos como ciudadanos en ese medio local y también podemos comparar y pensar en que ese problema también puede darse en un medio global. Entonces, cuando hacemos ese movimiento de escala entre lo local y lo global, es cuando pensamos realmente en formar a personas, aunque sean niños, pero personas con derechos, personas también con la propia obligación, ¿no? de buscar la información, de participar y de, en definitiva, ser críticos con la información y con el poder hegemónico que a veces juega en contra de sus intereses, ya sea como niños en ese momento, como personas más jóvenes o padres o madres también en su futuro.
Muito interessante, professor. Então, como podemos observar na fala do professor Diego, a formação para a cidadania está presente aí, com as práticas da saída da sala de aula, porque envolve palavras-chave como desenvolvimento da autonomia do estudante, poder de tomada de decisões no seu, espaço local, no seu lugar, e também em âmbito internacional. E também no sentido de formação de consciência coletiva para o bem público, para a participação nos espaços públicos. Muito interessante essa fala. Nesse sentido, professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os espaços não formais de ensino na sua realidade. Então, assim, é, quais os espaços que temos aí em Valência, na Espanha? Quais as possibilidades de ensino? Uma rápida explicação sobre esses espaços não formais aí na sua realidade. Yo creo que en esta pregunta también conviene introducir dos matices que son importantes, ¿no? El primero es que hay que dejar claro al estudiante, dejarle muy claro que el espacio en el que se va a hacer esa visita de estudio o esa salida de campo no debe ser concebido nunca como lo contrario al aula de clase. Es decir, no es que un día estemos en clase y después al día siguiente estemos fuera de clase. No, no. Lo que hacemos es que esa salida de campo tiene que ver con el contenido que estamos trabajando en el aula de clase. Y luego, segundo, y esto también, digamos, tiene que ver para los docentes, es que cuando quieran poner en marcha, pues, una salida de campo, da igual el espacio que sea, el lugar en el que quieran ir, se van a encontrar, pues, con obstáculos de tipo económico, logísticos, con los transportes y también obstáculos que a veces van a encontrarse dentro de su propia comunidad escolar. Compañeros que no quieren, que no les quieren, digamos, acompañar, hacer esa vida de estudio por razones múltiples, ¿no? En ese sentido. Si tenemos eso en cuenta, que nos vamos a encontrar con esos obstáculos, que son a veces también muy complejos, yo diría que cualquier espacio es válido para hacer una excursión o una salida de campo. Como digo siempre que se tenga en cuenta que vamos a ampliar los conocimientos o vamos a aplicar aquello que estamos viendo en el aula de clase y que pertenece a un proyecto de enseñanza que tenemos y que puede servir para una materia o más de una materia que estudiamos en la escuela, ¿no? También tenemos un punto a favor y es que los estudiantes siempre quieren salir de su clase. Están siempre dispuestos a viajar, a moverse por su barrio. Ellos quieren salir siempre de clase, ¿no? Y por lo tanto, mi consejo es que no hace falta que nos vayamos muy lejos de la escuela, donde estemos dando clase. A veces se puede partir de hacer una visita por ese barrio y dentro de un barrio, de una ciudad o de un pueblo que tengamos cerca de ese colegio o también incluso al lado, ¿no? En ese sentido, dentro de la comarca o de la provincia, se pueden hacer muchas cosas y se pueden trabajar contenidos incluso de manera interdisciplinar. Yo no pongo ejemplos concretos de lugares, pero sí pongo ejemplos, digamos, digamos, qué se puede hacer, ¿no? Pues trabajar, por ejemplo, el callejero de ese barrio o de esa ciudad donde estemos, donde se ubique esa escuela, ¿no? A veces nos damos cuenta que se puede trabajar la identidad, ¿no? Estudiando el nombre de las calles que tenemos en ese barrio, en esa ciudad donde estamos trabajando, ¿no? Se puede también trabajar el patrimonio histórico y el patrimonio artístico, visitando una iglesia o una catedral, por ejemplo, en ese sentido. Se puede estudiar los puentes que hay en un río para estudiar los transportes, los propios sistemas de comunicaciones. Se puede trabajar también la seguridad vial, las calles que tienen más tránsito de gente o de vehículos. También trabajar la
digamos, la trilogía del paisaje, entender que en todo paisaje hay un elemento que es el elemento natural, otro es el aspecto que tiene que ver con la práctica social, aquello que hace la gente que habita ese paisaje, y también los aspectos políticos que van a regular la actividad que se hace en ese paisaje, ¿no? Se puede estudiar los problemas que tiene esa población, el paro, cómo es la estructura demográfica, envejecida, más joven, y se puede también incluso trabajar, pues, cuál es, digámoslo así, la importancia que tiene esa localidad dentro de su área de influencia también. Y se pueden dar muchos ejemplos, y si quieres un ejemplo concreto, pues desde un espacio, o puede ser, pues, digamos, una huerta, una pequeña aldea, hasta un parque natural, es decir, cualquier espacio, siempre y cuando tengamos un plan hecho para los estudiantes. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué vamos allí a hacer esa visita de estudio? Cualquier espacio puede complementar o puede ampliar aquello que estamos viendo en nuestra aula de clase y que es parte de un proyecto de enseñanza, como decía antes, para una o para varias materias. Muito bem, professor. Como podemos notar agora, pessoal, os espaços não formais têm papel central aqui no planejamento, nas ações de trabalho de campo, uma vez que todo espaço não formal de ensino pode ter muitos elementos de potencialidade pedagógica para trabalhos de vários conteúdos, de várias disciplinas, no caso aqui, história, geografia, língua portuguesa, língua espanhola, no caso, eles são elementos chaves para se pensar uma aprendizagem significativa para fora das paredes da sala de aula. Muito interessante. E você já comentou um pouquinho, professor, mas fica aqui então a próxima questão, que é qual que é o papel do professor no planejamento das ações de trabalho de campo, não é verdade? Yo creo que esta pregunta es la más importante hasta ahora, la más importante que se puede debatir sobre esto. Yo creo que es en lo que se debe incidir cuando se forma a los profesores en cualquier nivel de enseñanza. Es decir, qué puede hacer o qué tiene que hacer un docente cuando quiere hacer, digamos, pues planear o llevar a la práctica ese trabajo de campo, ¿no? Yo creo que lo primero de todo, y aunque sea muy esencial y muy básico, es saber, el profesor debe saber cuándo y por qué va a poner en práctica ese trabajo de campo. ¿Cuándo voy a hacerlo? A veces es muy importante en qué estación de ese año, a primavera, normalmente o otoño, ¿no? También en qué momento de su proyecto va a poder hacer esa excursión, o el trabajo de campo, y por qué lo va a hacer. Es decir, ¿por qué voy a tomar esa decisión de llevarme a mis estudiantes, 20 estudiantes, 30 estudiantes, los que sean? ¿Por qué me los voy a llevar un día o medio día fuera del aula de clase? Porque se va a romper con la rutina diaria. Se va a trabajar algo muy diferente a lo que ellos están acostumbrados en su día a día, ¿no? Además, yo considero que no tiene ningún sentido improvisar ese trabajo de campo. Un docente es maduro y no saca a sus profesores, a sus estudiantes de clase para ser un profesor más dinámico o más guay, ¿no? Como se suele decir ahora, ¿no? Tiene que tener muy claro en qué momento de su proyecto va a hacer esa salida de campo, ¿no? Y creo que su papel es esencial en el momento en el que sabe cuándo va a hacer esa salida de campo. Esa salida de campo se puede hacer cuando inicia ese proyecto y le vamos a dar más importancia a trabajar las ideas previas del estudiante, ¿vale? Vamos a trabajar esas ideas previas cuando enfrentamos al estudiante con ese medio, ¿no? Cuando uno tiene que confrontar lo que ha aprendido antes, lo que sabe, y lo va a observar y lo va a contemplar en ese medio, ¿no? Puede hacerlo, y es también lo más frecuente, durante
el momento en el que lleva a cabo ese proyecto de enseñanza. Cuando llevo un mes de clase, 2 meses de clase, pues puede tener un día, incluso si quiere más de un día, a poner en marcha ese trabajo de campo. Podemos salir un día, podemos salir durante más de un día para ver cómo vamos aplicando ese contenido que vamos aprendiendo de manera más teórica fuera de clase. O también lo puede hacer al final, una vez que hemos puesto fin a ese proyecto de enseñanza, vamos a ver cómo podemos leer ese mundo, leer esa realidad que hemos estudiado fuera de clase. Entonces, en cualquier momento de esos 3 es válido. Siempre es cuando uno tenga claro cuáles son los fines que va a conseguir en cada momento. Al inicio de ese proyecto didáctico, durante ese proyecto didáctico o al final, digamos, de ese proyecto, ¿no? Entonces, también, digamos, en todo momento es muy importante el papel que tiene ese profesor, porque también puede tomar 3 papeles, ¿no? O 3 funciones. Una es la de no ir a esa excursión. A veces se delega en un guía, en otro educador, esa excursión y les enseña un museo, un parque natural y ese profesor tutor del grupo no va a la excursión, ¿no? O también puede ir, pero aprovecha el momento para hacer otras cosas y no va a participar de manera activa. O en cambio, lo que se sugiere es que sea el docente el que tenga el rol principal a la hora de planear ese trabajo de campo. Entonces, eso implica que antes de salir hayamos estado en clase para trabajar pues los documentos, los datos que vamos después a ver en ese campo, en ese lugar que se va a visitar, ¿no? Hablamos de qué objetivos queremos conseguir, trabajamos una serie de recursos previos que después vamos a contrastar en esa excursión, en ese espacio real, y ya durante el momento en el que hacemos esa visita, pues hay que enseñar al estudiante a que tome datos, a que coja muestras, si queremos, de hojas, de suelo, de rocas, que también hable con personas que pueda encontrarse durante ese camino, durante esa visita, y que también observe con todos los sentidos posibles, que observe aquello que está también, digamos, contemplando en ese momento, ¿no? Y también, y aún si cabe más importante, es seguir haciendo ese trabajo después, cuando ya volvemos otra vez a ese aula de clase. Es muy bueno que no pase tiempo, no pase mucho tiempo desde que termina esa visita en campo y la vuelta a clase. Es decir, al día siguiente, en la próxima clase, se puede hacer un debate muy básico, es decir, ¿qué hemos aprendido? Es decir, se va a poner, digamos, en un debate oral, también si queremos con dibujos, cuestionarios, qué conocimiento partíamos antes de hacer esa excursión, qué hemos trabajado durante esa excursión y qué sabemos ahora, ¿vale? Es decir, hay que ayudar al estudiante a que reflexione sobre lo que él ha podido aprender también en esa excursión y, por tanto, poder continuar con esos contenidos que son parte de ese proyecto en clase, ¿no? Y, por tanto, muy importante que siempre estemos con un método que sea constructivista, un método activo y que el estudiante, pues, adquiera una mirada crítica sobre esa realidad a la cual se va a aproximar con diferentes informaciones y datos que también él puede construir en todo ese proceso que hemos definido y, sobre todo, que quede muy claro cuál debe ser el papel de su profesor como acompañante o como guía, siempre con un método de trabajo bien claro y bien preciso. Y eso no quiere decir que no haya lugar para la improvisación, por supuesto. Siempre hay lugar para que se improvise, porque siempre te vas a encontrar con estudiantes que te hagan preguntas que tú no esperabas, por supuesto. Siempre van a salir conocimientos que tú no planeabas, pero
es bueno tener ese método de trabajo, una serie de fases para que comprendamos que ese trabajo de campo tiene que tener unas pautas que al final son las que van a ayudar al estudiante a que pueda adquirir más conocimientos y sea más autónomo sobre lo que está aprendiendo. Muito interessante, professor. E aqui, pessoal, como podemos notar, o professor tem um papel central no planejamento, tanto pré-campo, quanto no campo, quanto pós-campo. E esse professor, ele tem a função principalmente de mediador das situações de aprendizagem colocadas aí e averiguadas pelo aluno, pela aluna, durante o seu processo de aprendizagem todo. Temos que também destacar, na fala do professor, a importância que os conhecimentos prévios dos estudantes têm na análise de campo e depois no retorno à sala de aula para tratamento de todos esses dados, todas essas informações. Nesse sentido, professor, qual poderia dar um exemplo de um trabalho de campo já realizado por você com seus alunos, seja na educação secundária, seja no ensino superior? Pelo menos um exemplo que Sí, você lembra. bueno, mi experiencia como profesor es mucho más breve que como estudiante, ¿no? Y es verdad que durante mi carrera, ¿no? que estudié en Valencia, en la Universidad de Valencia, hicimos muchas excursiones, muchísimas excursiones. Yo creo que cada mes hacíamos una excursión, diferentes lugares, diferentes objetivos. Y cuando ya giré en esa formación que decía al inicio, ¿no? Hacia cómo enseñar esta materia en el ámbito de la formación de maestros, sobre todo de grado de infantil, y también profesores que después van a ejercer en la enseñanza secundaria, pues pude aprender lo que no se debe hacer y también aquello que puede hacerse y se puede mejorar mucho más, ¿no? Entonces, también debo ser honesto, es decir, que llevo 3 cursos como profesor en el ámbito, en el ámbito universitario, y en el primer curso, pues no me atreví a hacer excursión con los estudiantes. Eran grupos para mí nuevos, tenía poca experiencia, y en ese primer curso no me atreví a hacer excursiones, ¿no? En ese sentido. Pero después me di cuenta, como decía también al principio, que era muy fácil, ¿no? Que uno puede hacer una excursión, como decía antes, en el entorno próximo de la propia universidad, ¿no? Y entonces, pues pensé en hacer una excursión con estudiantes del grado de maestro de infantil a metros escasos de la Universidad de Valencia. Tenemos muy cerca la huerta de Valencia con cultivos, verduras, todo, ¿vale? De todo tipo. También hay contenidos que se pueden trabajar sobre el propio sistema digamos, riego, ¿no? Que pasa por allí. También hay una iglesia, es decir, contenido, digamos, multidisciplinar, tanto de la parte física, social, cultural, ¿no? Y como también eso también tiene que ver mucho con la materia que yo imparto a ellos, dije, bueno, pues es momento de hacer una excursión con estos estudiantes, ¿no? Para que ellos tengan idea después de cómo pueden salir con sus estudiantes, que sean niños de 4 o 5 años, en el futuro, también para hacer excursiones, y que al menos entiendan que podemos salir con los estudiantes en un entorno próximo a la escuela, ¿no? que tenemos, ¿no? Donde uno puede trabajar, ¿no? Entonces hicimos pues una excursión a la huerta de Valencia, ¿no? Como decía antes, esa excursión no fue algo que estaba improvisado, sino que estaba dentro de mi proyecto de formación de maestros de infantil. Entonces yo primero, pues trabajé en clase durante varios días contenidos teóricos, ¿no? Que es el medio, que es el entorno, que es paisaje, para esos futuros maestros que después van a ejercer con niños y niñas de 3 a 5 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les pedí una foto a cada estudiante de lo que entienden por paisaje. Entonces ahí me di cuenta que 2 estudiantes de 48 aproximadamente, solo 2, me dieron una
foto en la cual había personas dentro de ese paisaje. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue, les llevé a confrontar sus imágenes, sus fotografías de paisaje con la definición de paisaje, en la cual, como también decía antes, tenemos ese componente natural que es al que ellos le daban mucha importancia, la práctica social y cómo las personas se comportan dentro de ese paisaje, cómo lo van construyendo y cómo incide la gobernación de ese paisaje, es decir, cómo desde la política se regula ese paisaje. Entonces, poco a poco ellos entendieron que en todo paisaje hay siempre una huella humana, en una senda para subir para la montaña, en los cultivos, a veces, por ejemplo, también confundían, digamos, lo que era un árbol con un cultivo. Tenemos también esa, digamos, dificultad. Y con todo eso yo ya pasé a presentarles los objetivos que se iban a conseguir en esa excursión y también textos, imágenes que íbamos a ver, ¿no?, en esa visita de estudio. Esa visita duró 2 horas aproximadamente y fue un paseo tranquilo, en el que yo fui haciendo paradas para ver cultivos, para ver también una ermita, para ver también cómo se riega, ¿no?, esas parcelas de huerta, y después también un espacio para que ellos pudieran preguntar y pudieran experimentar, pudieran tocar, pudieran oler, digamos, ese paisaje, ¿no? Yo también pude aprender muchísimo con ellos. ¿Por qué? Porque yo antes de hacer esa visita, en concreto 10 días antes, yo también fui por mi cuenta y pude visitar ese espacio que después fuimos poco a poco viendo. En tan solo 10 días yo comprobé que ese paisaje estaba había muchos cambios. Cuando yo fui a hacer fotografías, a pensar dónde iba a hacer esas paradas para los estudiantes, esas parcelas de cultivo se iban a preparar para la siembra. Cuando fui con ellos, había plantas que ya estaban muy crecidas, las lechugas, los tomates, ¿no? Entonces, claro, en apenas 10 días vi un cambio muy importante. Entonces, parte de lo que yo había pensado explicar, tuve que cambiarlo en ese momento, porque había un cambio en ese paisaje. Entonces, yo también pude mostrar imágenes que yo tomé hace 10 días con lo que veíamos en ese momento. Entonces, hubo un cambio muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Los estudiantes se muestran tienen mucha motivación a lo que tú explicas en ese campo. Para ellos, poder tocarlo, poder estar ahí in situ, es muy importante, porque ya es algo que para ellos es como más práctico, es menos teórico y eso ya les motiva a tener más inquietud por hacer preguntas, ¿no? También en esa línea, ¿no? Para ellos, en cambio, era muy difícil comprender que cuando uno hace digamos, cuando uno sale a conocer ese espacio, tiene que tomar datos, coger algún objeto, preguntar, digamos, a personas que vemos por allí, digamos, hacer preguntas, ¿no? Tiene que estar activo. Ellos pensaban que era un paseo, bueno, pues un día diferente. No. Uno va a hacer ese trabajo de campo. Y yo pedí que ellos tomen datos, tomen fotos, hagan preguntas para después en clase hacer actividades en las que ellos pudiesen contar a niños de 3 a 5 años lo que han podido ver en esa visita. Y ahí es cuando también me llevé, pues, también, pues, una gran alegría, porque yo pensé que los estudiantes estaban como cansados, como un poco tristes por la visita, y después cuando fuimos para clase, al día siguiente, hicieron unos puzzles, maquetas muy importantes sobre esa huerta, para explicarle a niños cómo funcionaba esa huerta, qué se cultiva ahí, cómo se riegan esas parcelas, cuál es el cultivo más importante. Entonces, pudimos trabajar durante más días con materiales reales que ellos pudieron
encontrar y pudieron trabajar también en esa excursión, ¿no? Y también se mueven en ellos, digamos, esquemas que yo no pensaba, por ejemplo, pues en Valencia, en ese entorno donde hicimos esa excursión, pues es cuando se ve esa unión entre un lago, que es muy típico de la ciudad de Valencia, donde se cultiva arroz, y también esa huerta, donde hay, pues, como digo, cultivos, lechugas, tomates, ¿no? Cultivos de huerta, ¿no? Entonces, también recuerdo que una estudiante me dijo, mira, yo vengo siempre para aquí estudiar, siempre vengo aquí, vengo por el tren desde mi pueblo y ahora, me dijo, gracias a esta excursión he podido encontrar esa diferencia entre esta huerta que tú hoy nos has mostrado y ese lago. Porque para ella antes todo era un espacio similar, ¿no? Y también desde el punto de vista, también digamos, de formar a maestros con criterio. Ellos entonces entendieron los problemas que sacuden a esa huerta. Cuando esa zona urbana de Valencia quiere construir más edificios, más viviendas, a costa de que cada vez tengamos menos espacio de huerta. También entendieron que tiene una función, digamos, desde el punto de vista, digamos, físico, geológico. Es como, digamos, ese pulmón verde que tiene Valencia para tener tasas de un ambiente menos contaminado. Entonces, ahí, digamos, se pudieron encontrar ideas, contenidos nuevos para ellos y que sin duda alguna también han podido fijar, porque yo también a ellos los veo por esa facultad en años diferentes y aún también recuerdan mucho ese día que fuimos a ver esa huerta, también lo aprendieron todo ello, por lo tanto, para ellos también es muy, también, digamos, muy importante, ¿no? En ese sentido. Y también, a fin de cuentas, es una manera, pongo ese ejemplo, pero se pueden poner más, de integrar mejor la teoría con la práctica. A veces, desde la universidad somos muy teóricos o poco prácticos, entonces, cuando hacemos, digamos, ese trabajo de campo in situ en un lugar, que también para ellos es importante, pues también ellos pueden luego, digamos, entender que una teoría que se explica en su aula y que es abstracta o lejana, ahora es más importante para entender esa parcela real que además también ellos, digamos, han podido pisar y han podido tocar un día, ¿no? También en clase, ¿no? Professor, muito interessante a sua fala, porque por meio da sua experiência com a ida dos seus alunos em uma horta, em uma análise das paisagens dessa horta, você conseguiu também contemplar os outros elementos discutidos até então, que foi a importância do trabalho de campo para a educação, para a cidadania, com exemplificações da prática docente, muito interessante. E aí, para finalizar a última pergunta, sabemos que estamos num contexto de pandemia do coronavírus, que causa a Covid-19, estamos em isolamento social, e a pergunta é, como trabalhar e o que trabalhar, qual possibilidade, né, os desafios de um trabalho de campo dentro de um contexto de isolamento social? É possível? Não é? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Pues a ver, en un principio la pregunta parece que tenga trampa, ¿no? Porque si estamos confinados, ¿no? O tenemos dificultades para movernos por el territorio, es complicado que hagamos una excursión, una salida de campo, ¿no? Pero creo que no es, a veces no es imposible, no es imposible. Yo creo que al menos, como decía al principio, nos podemos mover por un entorno próximo, ¿no? Y si tenemos que combatir un medio de enseñanza virtual, ¿no? En el cual ese profesor va a estar en su casa, en su vivienda, ¿no? Y el estudiante también está en su vivienda, en su casa, pues al menos si somos capaces de darle una buena guía a ese estudiante para que se haga preguntas sobre ese medio en el que vive, para que nos cuente cómo él haría un plan de trabajo para enseñar ese medio o esos problemas que tiene en su medio a los estudiantes a los cuales se quiere dirigir, yo creo que sí que es posible. Tenemos las herramientas, todas las TIC, tenemos los móviles para hacer
todo tipo de imágenes, de fotografías. También podemos consultar los archivos de las que tenemos digamos, por cada hogar, por cada vivienda. Preguntar a padres, a abuelos, ¿no? Y con todo eso se puede crear un relato que nos permita conocer mejor ese medio en que vivimos. Y por lo tanto yo creo que incluso en un contexto virtual, pues se puede todavía dar más protagonismo al estudiante, ¿no? Que sea él el que pueda investigar en su propio origen, en su familia, en su medio, con sus vecinos, en sus instituciones políticas, que pueda él pensar también en lo que tiene más próximo a él y lo pueda mostrar en imágenes, en vídeos, a sus compañeros de clase, a su profesor, ¿vale? Y eso a veces, eso implica, por supuesto, que hay que salir, al menos a tu calle, al parque, ¿no? En tu barrio, a tomar datos, pero también implica que hagamos un montaje por medio de las TIC, por medio de diferentes webs o diferentes recursos para mostrar ese espacio que es el que más nos motiva como estudiantes, el espacio en el que uno vive desde que es un niño, ¿no? Que pueda mostrar ese espacio sentido, ese espacio vivido a sus compañeros, a sus profesores y por tanto yo creo que sí, que también en un medio virtual de enseñanza también debe haber espacio a que haya un tiempo para pensar o para repensar lo que podemos enseñar con este trabajo de campo desde ese medio local. Creo que también es muy importante también hacerlo así y después también poder compartirlo en blogs, en diferentes foros y poder abrir una importante discusión con compañeros que no conocen ese medio o gente que también puede conocerlo y puede incidir más en la mejora de ese recurso para aprender sobre ese medio local, ¿no? Y también en ese sentido quiero incluir una cosa más, ¿no? Y es que cualquier estudiante, cualquier persona interesada en planificar salidas de campo, ¿no? En debatir, en contar experiencias, pues también puede participar en un foro que se llama el Geoforo Iberoamericano de Educación, Geografía y Sociedad. Está integrado en la página web de la UNAM. Allí encontrará actualmente 26 foros. Uno de ellos es sobre este tema que estamos aquí hoy con este debate tan interesante, salidas de campo, y puede intervenir, puede contar también experiencias que tenga sobre lo que hace con sus estudiantes, qué problemas tiene, es decir, cómo ha creado redes de trabajo para solventar problemas, puede contar lo que él quiera sobre temas que tienen que ver con la formación docente y con la educación espacial, todo tipo, digamos, educación sobre la temática en cuestión, puede participar con comentarios en estos foros y también va a tener respuesta de docentes y estudiantes de la comunidad iberoamericana, Brasil, Portugal, Colombia, Argentina, México, España, y países que también tienen debates abiertos sobre temas que tienen que ver sobre la enseñanza del espacio y también, por supuesto, a partir de esse trabalho de campo. Muito interessante, professor, a sua fala. Então, podemos realizar trabalhos de campo, sim, em meio à situação de isolamento social, em relação à Covid-19, como? Por meio das TICs, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, por meio de passeios virtuais, e também com o próprio estudante fazendo entrevistas e olhando com atenção para o seu entorno mais específico, exatamente. E aí o professor comenta do Geofórum, que é um site ibero-americano muito importante de diálogo e troca de experiências de vários professores, de vários pesquisadores. Nesse módulo, também nós vamos colocar o link do Geofórum para vocês conhecerem, para vocês poderem fazer as suas postagens, realizar aí
trocas de experiência com outros colegas professores, vai ser muito interessante também. E nós vamos deixar também nas referências complementares, artigo do professor Diego sobre trabalho de campo, pesquisas realizadas por ele também nessa trajetória acadêmica, que vão reforçar a importância da pesquisa para a formação cidadã e também a importância do trabalho de campo na formação docente, da prática desse trabalho de campo. Quero agradecer novamente ao professor Diego pela satisfação em tê-lo conosco, compartilhar um pouco das suas experiências, também da sua escrita, e dizer aí que estamos aí continuando com nossos diálogos em prol de uma educação aí cidadã. Muito obrigado, professor. E, pessoal, consultem o módulo, continuem as leituras e vamos lá, né? Muito obrigado. Te quiero también Odair a ti por el convite y así que, como decía al principio, espero que sea útil la experiencia para poder debatir sobre un tema tan importante como es construir este espacio mundial que nos conmueve a todos, sobre todo en el área de la enseñanza, y también llamo la atención a que los profesores se formen en este ámbito y también lleven a sus estudiantes fuera de clase con un método claro de trabajo para poder formar, en definitiva, personas críticas, responsables y que también puedan tener los argumentos para participar en esta vida pública. Al final, esto es lo que queremos conseguir, ¿no? Poder motivar al estudiante que comprenda mejor el mundo en el que vive y también pueda participar con criterio en esa vida pública que, a fin de cuentas, a todos, cuando somos adultos, pues nos incumbe participar de uno u otro modo en este mundo en el que vivimos. Así que también reitero gracias por la invitación y nada, espero que sea útil para todos aquellos que puedan ver este vídeo debate sobre el tema que hemos tenido hoy. Muchas gracias también.